primera lectura la profecía de Jonás. Y si ayer la palabra nos invitaba a pensar en lo que significa hacer la voluntad de Dios, y nosotros caíamos en la cuenta que hacer la voluntad de Dios no es hacer cosas para Dios, sino dejar que Dios haga su obra en nosotros. Hoy la palabra de Dios nos pone a pensar, incluso desde el Evangelio, en lo que significa la confianza en el Señor. Jonás, en medio de todos esos avatares, esos ires y venires, Jonás ha hecho bien su trabajo. Lo hizo tan bien que logró Dios por medio de Jonás la conversión del pueblo. Jonás entonces predica el mensaje que el Señor le ha pedido que anuncie a ese pueblo: conversión. Cuando Jonás ha hecho el trabajo de la predicación, se fue por allá para un morrito. Eso no lo dice el padre Freddy, eso lo dice la palabra. Fue y se sentó por allá en un morrito. Y entonces empiezan a surgir una cantidad de preguntas, o la imaginación empieza a esculcar qué se sentó a hacer en ese morrito. Seguramente a descansar, pero también piensa uno que seguramente Jonás estaba esperando que del cielo cayeran rayos y centellas que castigaran a aquel pueblo pecador. Cuando Jonás está sentado en ese morrito, estaba haciendo un calor inmenso. Y dice la palabra que Jonás empieza a renegar y empieza a desearse la muerte. Pero el Señor hace que una planta de ricino surja por encima de Jonás. Las descripciones de la palabra nos dan a entender que Jonás era calvo, y los calvos sufren mucho. Para darle sombra a su cabeza y librarlo de su disgusto. Miren esto: Jonás se alegró y se animó mucho con el ricino. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la vida buscando refugios, escapes y seguridades? Era un momento difícil y aparece una planta y él se aferra a esa planta como a su tabla de salvación, y siente alegría por esa planta y siente gozo por esa planta que le está dando sombra. Y nosotros también en la vida a veces terminamos agarrados a cosas que son pasajeras y en ellas ponemos toda nuestra confianza. Pero Dios hizo que al día siguiente, al rayar el alba, un gusano atacase al ricino que se secó. ¿Qué hacía un bendito gusano allá pegado de la matica que le estaba dando sombra? Y entonces uno va entendiendo, amigos, que esa es la dinámica de la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si esto iba tan bien, ahorita no va tan bien? ¿Por qué se me llegan a la vida este tipo de situaciones? ¿Por qué aparece esto cuando yo no lo esperaba? ¿Por qué el gusanito incomodándome? Y cuando una persona en la vida empieza a construir sus propias seguridades al margen de la verdadera seguridad que es Dios, la vida empieza a ponernos gusanitos que nos hagan entender que nos tenemos que enfocar, gusanitos que nos hagan entender que tenemos que madurar en la fe, gusanitos que nos hagan entender que no somos niños, gusanitos que nos hagan entender que hay cosas más grandes y cosas mayores. Y entonces el gusanito se comió aquella planta.
El sol pegaba en la cabeza de Jonás, que se estaba deseando la muerte y decía: más vale morir que vivir. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿usted por qué está enojado, hermano? Por una matica. Usted está enojado y está triste y se quiere morir por una matica de ricino. Y Jonás le dijo: pues que yo tengo razón y es un disgusto que vale la pena y que me lleva incluso a desearme la muerte. Y miren lo que le dice el Señor: tú estás preocupado por un ricino, te compadeces de un ricino que no cuidaste, que no ayudaste a crecer, que apareció en una noche y que desapareció al otro día. No me voy a compadecer yo, le dice el Señor, de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben lo que es su derecha y su izquierda. Y entonces yo me ponía a pensar, escuchando esa lectura, que cuántas veces ustedes y yo, sentados en el morrito de la vida, estamos preocupados por el ricino y no por la ciudad de Nínive. Cuántas veces ustedes y yo nos llenos de angustias a permitir que la mente y la loca de la casa alimente nuestras angustias y nuestros miedos y nuestras prevenciones, y terminamos ocupados del gusanito y del ricino, dejando pasar las cosas grandes e importantes.